Érase una vez, en lo más profundo de un antiguo bosque en la India, un majestuoso tigre de Bengala que habitaba solitario y abatido. Sus feroces rugidos ya no resonaban con la misma intensidad, y los demás animales notaron que el tigre ya no cazaba como solía hacerlo. Pasaba sus días recostado a la sombra de un gigantesco árbol banyan, con la mirada triste y perdida en el horizonte. Los pájaros y monos que jugaban en las ramas del árbol banyan se percataron de que algo no iba bien con el tigre. Ya no rugía con la misma fuerza de antaño y apenas se movía de su sitio. Preocupados fueron a contarle al anciano elefante, el ser más sabio de la jungla, acerca del extraño comportamiento melancólico del tigre. Venerable elefante, algo muy inusual está sucediendo con el tigre. Ya no ruge ni caza, simplemente se encuentra tumbado bajo el banyan con una mirada de profunda tristeza. ¿Qué cree usted que le pueda estar ocurriendo?, preguntó el líder de los monos. El elefante, que contaba con más de un siglo de vida y había presenciado todo tipo de eventos en la jungla, reflexionó por un momento y respondió: Estimados amigos, el tigre debe estar atravesando por un periodo difícil. Quizás sienta un gran vacío interior y su espíritu esté necesitando sanación. Iré personalmente a hablar con él para averiguar lo que le sucede e intentar ayudarlo. Dicho esto, el anciano elefante se dirigió pesadamente hacia el árbol banyan, donde reposaba el melancólico tigre. Al llegar, inclinó con gentileza su trompa y la posó suavemente en el lomo del tigre. Poderoso tigre, soy yo, el elefante. He notado que últimamente no eres el mismo. Quisiera saber cómo te encuentras y si puedo ayudarte en algo, dijo con voz serena y pausada. El tigre, sorprendido al principio por la presencia del elefante, se tomó unos momentos antes de responder. Con un suspiro, el tigre compartió su desolación con el elefante. Apreciado elefante, lo que dices es verdad. Ya nada me anima, ni siquiera la emoción de correr por la jungla o la satisfacción de cazar. Un profundo vacío y una gran tristeza han invadido mi ser. Siento que mi espíritu se ha extinguido y no sé cómo recuperar el deseo de vivir. El elefante escuchó con atención y compasión el relato del tigre. Sabía que cuando un espíritu está herido por dentro, necesita ser sanado, y tal vez él podría ayudar al tigre compartiendo la sabiduría que había acumulado en sus años de vida. Querido amigo, todos atravesamos momentos de oscuridad y desánimo, pero te aseguro que podemos superar el sufrimiento. Debemos buscar dentro de nosotros mismos y cultivar pensamientos más luminosos, dijo el elefante con sinceridad. El tigre, conmovido por las palabras del elefante, sintió un rayo de esperanza en su interior y accedió a escuchar los consejos del sabio paquidermo. Después de su conversación con el elefante, el tigre decidió abandonar su letargo y comenzó a moverse lentamente por el bosque, sumido en sus pensamientos. Los demás animales quedaron sorprendidos al verlo fuera de la sombra del árbol banyan después de tanto tiempo. Un grupo de alegres monos que jugaban entre las ramas se acercaron saltando para saludarlo. «Nos alegra verte fuera otra vez. ¿Te sientes mejor?», preguntaron con entusiasmo. El tigre respondió con sinceridad: «La verdad es que no, pequeños monos. Todavía me siento muy solo y triste por dentro». Los monos se miraron entre sí, buscando una forma de animar al melancólico felino. De repente, el más joven y juguetón tuvo una idea para levantarle el ánimo. «Entiendo. ¿Y qué te parece si jugamos un rato? Podemos corretear por todo el bosque, eso siempre me anima». El tigre asintió con una leve sonrisa y aceptó la propuesta, más por complacer a los monos que por convicción propia. Pasaron un rato persiguiendo a los ágiles monos de rama en rama, pero en su interior el tigre seguía sintiéndose igual de vacío y triste. Finalmente, se detuvo exhausto, jadeando bajo la sombra de un árbol. Los monos se reunieron a su alrededor,
compungidos al ver que el juego no había logrado levantar su ánimo. «Lo siento, amigos míos, pero ni siquiera este divertido juego ha conseguido alegrar mi espíritu», dijo el tigre. «De todas formas, aprecio su buena intención». Siguió su camino con la cabeza gacha, dejando atrás a los monos que se sentían impotentes para ayudarlo. Más adelante, se encontró con un ciervo que pastaba tranquilamente. Al ver al tigre, el ciervo se acercó y lo saludó amigablemente. «Hola, tigre. Me alegra verte fuera de tu aislamiento, aunque aún percibo gran tristeza en tus ojos. Por favor, cuéntame qué te sucede». El tigre compartió con el ciervo el gran vacío interior que sentía y cómo incluso jugar con los monos no había logrado levantar su ánimo. El ciervo, compasivo y sabio como era, le respondió: «Quizás lo que necesitas es encontrar paz interior para llenar ese vacío. ¿Has intentado contemplar la belleza del bosque en calma? Ven, recostémonos un rato y observemos las nubes. Escuchemos el canto de los pájaros. Deja que la serenidad de la naturaleza penetre en tu espíritu». El tigre decidió probar la sugerencia del ciervo, pero lamentablemente no logró encontrar consuelo. Después de un buen rato, recostado en silencio junto al ciervo, su ánimo no mejoraba. «Te agradezco mucho por intentar ayudarme, buen ciervo», le dijo el tigre. «Pero la paz del bosque solo me hace sentir más insignificante frente a todo lo que me rodea». Con un gesto velado de tristeza, el tigre se despidió y continuó deambulando sin rumbo por la densidad del bosque, buscando en lo más profundo de su ser algún destello de luz que pudiera avivar nuevamente su deseo de vivir. Los demás animales quedaron consternados al ver que ninguno de sus intentos había surtido efecto para alegrar el espíritu del tigre. Entonces, decidieron acudir nuevamente al anciano elefante en busca de algún consejo sabio que pudiera ayudar a su afligido amigo. El anciano elefante convocó a algunos de los habitantes del bosque para reflexionar juntos sobre una solución para asistir al tigre en su melancolía. «Queridos amigos, debemos hacer algo por nuestro compañero, el tigre, antes de que la tristeza lo consuma por completo», expresó el elefante con seriedad. «Necesitamos una solución que vaya más allá de lo superficial y que sane su alma desde sus raíces». Se sugirieron varias ideas, como organizar una gran fiesta sorpresa con abundante comida para animar al tigre, o decorar su cueva con flores fragantes para levantarle el ánimo, e incluso realizar bailes y cantos para arrancarle una sonrisa. Sin embargo, el anciano elefante, con profunda reflexión, comprendió que la tristeza del tigre requería algo más que simples remedios superficiales. Necesitaban la ayuda de alguien verdaderamente sabio, alguien capaz de sanar el espíritu atribulado del felino. De repente, surgió en la mente del elefante la idea de buscar al ermitaño budista Siddhartha, quien habitaba en una cueva cercana al bosque. Tras años de meditación y búsqueda de la iluminación, Siddhartha había alcanzado una sabiduría suprema y una compasión absoluta. «Eso es, debemos traer al venerable Siddhartha para que utilice su profundo conocimiento y ayude al pobre tigre», exclamó entusiasmado el elefante. Rápidamente, los ágiles ciervos se ofrecieron como emisarios y se dirigieron hacia la cueva del ermitaño, llevando consigo la triste noticia sobre el tigre y solicitando su auxilio antes de que fuera demasiado tarde. Con gentileza, Siddhartha accedió a seguir a los ciervos. En el camino, les transmitió sabias enseñanzas budistas para aliviar el sufrimiento. Todo dolor proviene de la falta de comprensión de la realidad profunda de la vida, pero existe un camino de esperanza para sanar el espíritu, les dijo con voz calmada y una mirada serena. Al llegar al bosque, el elefante y los demás animales dieron la bienvenida al sabio ermitaño y lo presentaron al tigre, quien yacía cabizbajo bajo un árbol. «Gran tigre,
Me han hablado de tu pena interna, y he venido desde mi cueva con la humilde intención de ayudarte a través de la compasión y la sabiduría que puede aliviar el sufrimiento más profundo, dijo Siddhartha con amabilidad. El tigre observó con curiosidad al extraño ermitaño vestido con una túnica anaranjada y con la cabeza afeitada que tenía frente a él. No entendía completamente quién era ni por qué los animales creían que podía ayudarlo con la melancolía que lo embargaba. Venerable tigre, me han informado sobre la profunda tristeza que oscurece tu corazón, continuó Siddhartha con una voz cálida. Por favor, cuéntame qué es exactamente lo que sientes. No tengas reparo en abrir tu espíritu, pues deseo comprender tu sufrimiento para poder guiarte por el camino de la esperanza. Aunque el tigre se sentía un poco avergonzado de mostrar tanta vulnerabilidad frente a los demás animales, algo en la mirada amorosa y profunda del ermitaño lo animó a abrirse y expresar sus sentimientos. El tigre, sumido en su dolor, compartió su angustia con Siddhartha. Sabio Siddhartha, desde hace varias lunas mi mente y todo mi ser han sido envueltos por una densa niebla oscura que extingue cualquier atisbo de alegría. Nada me motiva ni me da sentido. Solo continúo vagando cabizbajo, arrastrando la pesadez de mi cuerpo. Ni siquiera tengo el deseo de cazar o rugir como antes. Me siento vacío, insignificante. No entiendo por qué sigo adelante si la vida se me hace tan insoportable. Un silencio pesado siguió al descarnado relato del tigre. Siddhartha cerró los ojos y respiró profundamente, como si buscara la respuesta dentro de sí mismo. Luego, con una mirada llena de compasión, se dirigió al abatido felino. Mi querido amigo, lo que te aqueja se conoce como dukkha, el sufrimiento que surge del deseo de que la realidad sea diferente de lo que es. Tu melancolía es el resultado de una mente que no comprende su verdadera naturaleza y se aferra a lo transitorio, buscando una felicidad que es imposible de alcanzar. Pero no tienes por qué cargar solo con ese peso. Hay un camino hacia el bienestar, continuó Siddhartha. Se trata de un sendero de 8 pasos que conduce a la transformación espiritual, liberándote del sufrimiento. Si lo sigues con dedicación y sabiduría, encontrarás la verdadera dicha que reside en tu interior. Los ojos del tigre se iluminaron por primera vez con un destello de esperanza, ansioso por continuar la conversación con el ermitaño. Parecía que Siddhartha tenía las respuestas que tanto había estado buscando. Con renovado interés, el tigre pidió al venerable Siddhartha que profundizara más en aquel noble sendero de 8 pasos, que podría liberarlo del sufrimiento. Tu mirada llena de esperanza me llena de regocijo, noble tigre, dijo amablemente el ermitaño. Significa que estás preparado para emprender el sendero que te revelaré. Presta atención y graba mis palabras en tu espíritu. Todos los animales se acercaron curiosos para escuchar las enseñanzas. El camino consta de 8 pasos, comenzó Siddhartha. El primero es adoptar una visión correcta de la realidad, comprendiendo las 4 nobles verdades sobre el sufrimiento y viendo las cosas como realmente son. El tigre asentía, totalmente concentrado en las palabras del ermitaño. El segundo paso es desarrollar una intención recta, cultivando pensamientos de renuncia, buena voluntad y no violencia. El tercero es emplear siempre un lenguaje correcto, que inspire verdad y armonía. Siddhartha continuó. El cuarto es actuar de manera ética y pura, sin causar daño a otros seres. Los animales escuchaban con gran atención, cautivados por la voz calmada del ermitaño. El quinto paso es procurar un sustento adecuado, proveniente de medios dignos y honestos. El sexto es esforzarse siempre con diligencia y energía positiva. El séptimo implica mantener plena atención y conciencia del momento presente. Y el octavo paso es la meditación correcta,
entrenando la mente para encontrar la quietud y la visión profunda. El tigre sintió como si un gran peso se desprendiera de sus hombros al escuchar la sabiduría en las palabras del monje. Este era el camino que necesitaba recorrer. Si sigues con rectitud estos 8 pasos, tu espíritu se purificará y encontrarás la paz interior que tanto anhelas, alejando todo vestigio de sufrimiento. El tigre, lleno de determinación, respondió al ermitaño: «Venerable Siddhartha, estoy listo para emprender el noble sendero octuple que has revelado. Por favor, guíame en este proceso de sanación interior». El tigre ardía en deseos de comenzar a realizar prácticas espirituales, pero se sentía un poco perdido sobre cómo hacerlo. Siddhartha sonrió con benevolencia. «No te preocupes, noble tigre. Te mostraré por dónde empezar». El ermitaño explicó al tigre la importancia de encontrar un lugar de quietud y silencio para meditar sin distracciones. «Conozco un claro junto al río que es perfecto para ello», dijo Siddhartha. El tigre siguió obedientemente al ermitaño hacia el tranquilo claro, rodeado de altos bambúes y con una cascada susurrante de fondo. «Este es un sitio ideal para la meditación», afirmó el monje. «La primera rama del sendero consiste en desarrollar una visión correcta de la realidad. Para lograrlo, deberás enfocar tu mente en el momento presente e ir calmando tus pensamientos hasta alcanzar la quietud mental». Conforme Siddhartha guiaba al tigre en su primera sesión de meditación, este experimentaba una sensación extraña al principio. Sin embargo, a medida que disciplinaba su mente, comenzó a percibir destellos de serenidad en su interior que antes desconocía. Al terminar la sesión, el tigre se sintió renovado, con una leve pero creciente sensación de paz interior. «Muy bien, has dado el primer paso», lo felicitó Siddhartha. «Ahora, cuando sientas que el ánimo decae, ven a este lugar secreto tuyo a meditar. Verás cómo poco a poco las nubes de tu melancolía se disiparán». Siguiendo los consejos del sabio monje, el tigre comenzó a meditar allí a diario, logrando cada vez estados más profundos de quietud mental. También procuraba poner en práctica los otros pasos del sendero, especialmente cultivando pensamientos amables y un lenguaje virtuoso. A las pocas semanas, los animales notaron un cambio notable en su amigo. Ya no lo veían cabizbajo y abatido, sino que caminaba con más seguridad y había un nuevo brillo en sus ojos. «Estoy tan agradecido con todos ustedes por haberme ayudado a salir del oscuro pozo en el que estaba atrapado», les dijo el tigre. «Aunque todavía continúo mi sendero de sanación, siento una esperanza renovada latiendo en mi interior». Todos celebraron contentos al ver la transformación positiva de su amigo. Conforme el tigre avanzaba por las 8 ramas del noble sendero, siguiendo los consejos de Siddhartha, los animales del bosque fueron testigos de una asombrosa transformación en su amigo. Había dejado atrás toda tristeza y apatía en su mirada, que ahora irradiaba una serena alegría interior. Incluso su pelaje parecía más brillante y sedoso. Ya no solo convivía con los demás habitantes del bosque, sino que buscaba activamente ocasiones para compartir y ayudar. En un mediodía sofocante, el tigre condujo con amabilidad a los animales más pequeños hacia un manantial de agua fresca para que pudieran hidratarse. Reflexionó en voz alta: «Amigos míos, en tiempos pasados ni siquiera habría percibido sus necesidades. Tan envuelto estaba en mi propia pena. Hoy mi corazón se alegra al poder servirles». Impresionados por su abrumadora amabilidad, el jefe mono no pudo evitar preguntarle cómo había logrado transformarse tanto. ¿Cómo has pasado de ser huraño y melancólico a derrochar bondad y alegría por todas partes? Debes compartirnos tu secreto, inquirió el mono. El tigre respondió humildemente: «No hay tal secreto, estimado mono. Tan solo he seguido con disciplina las enseñanzas sobre el noble óctuple sendero que amablemente me transmitió el venerable Siddhartha.
Luego les relató sobre su diaria meditación silenciosa junto al río, su esfuerzo por cultivar pensamientos e intenciones más puras, su cuidado al expresarse con palabras de bondad y su contentamiento con lo que la selva le proveía sin necesidad de acumular nada. Realmente les estaré siempre agradecido por haber traído a mi vida a tan sabio maestro cuando solo veía oscuridad. Siddhartha encendió una llama de conciencia en mi espíritu que crece día a día, sanándome por dentro, concluyó el tigre. Conmovido por el relato, esta vez fue el elefante quien habló. Noble tigre, tu proceso vivencial es la mejor prueba de que cuando un alma herida se esfuerza por sanar, no hay sufrimiento que no pueda ser superado. El tigre continuó irradiando esa serena dicha interior, convirtiéndose en ejemplo y fuente de inspiración para todos los habitantes de la selva que anhelaban elevar su espíritu. Recordaba a los demás que existe un camino de luz cuando hay voluntad de transitarlo. En una brillante mañana, el tigre se dirigió con alegría al claro del bambú, su lugar habitual de meditación junto al susurrante río. Al llegar, se sorprendió gratamente al ver a su querido maestro Siddhartha, sonriente y sentado en pose de loto. «Venerable Siddhartha, qué alegría volver a verlo», exclamó el tigre conmovido. «¿A qué debo este preciado encuentro?». El sabio monje respondió afablemente. «He venido, noble amigo, para ser testigo personalmente del prodigio que tus compañeros del bosque no cesan de ponderar por doquier. Me han relatado extasiados la transformación que opera en ti día tras día, llenándote de serena dicha interior y deseos genuinos de servir. Quería constatarlo yo mismo antes de partir». El tigre bajó la mirada, ruborizado ante aquel inmerecido reconocimiento. «Todo se lo debo a usted, sabio Siddhartha, y a las benditas enseñanzas sobre el óctuple sendero que amablemente me transmitió», respondió con humildad. «Tan solo he seguido sus sabios consejos lo mejor que he podido, aunque a veces siento que no estoy ni cerca de alcanzar la pureza de espíritu que usted atesora». El monje meneó la cabeza afablemente. «No menosprecies tu noble esfuerzo, apreciado tigre. El sendero que has escogido requiere constancia y paciencia, pero los frutos que ya cosechas son visibles, y no solo por tu propia transformación, sino también por el positivo efecto que tu cambio genera en quienes te rodean». Esa sensación de júbilo inundó al tigre, quien sintió que los ojos se le humedecían de gratitud. Sabía que, a pesar de lo aprendido, aún tenía mucho camino espiritual por recorrer, pero ahora contaba con una brújula certera en la noble enseñanza de su querido maestro Siddhartha, grabada a fuego en su espíritu. Cuando el venerable monje se despidió para continuar su peregrinaje, el tigre supo que nunca estaría realmente solo. Sabía que, cuando la melancolía o el desánimo amenazaran con regresar, bastaría con evocar las sabias palabras de su mentor sobre aquel óctuple sendero iluminado, cuyos pasos se habían convertido en parte integral de su ser. Estas palabras le recordarían siempre que la verdadera dicha reside dentro de uno mismo, esperando paciente a ser descubierta. Así concluye la fábula budista sobre cómo el tigre logró superar su tristeza, sanar su alma desde dentro y encontrar una felicidad auténtica basada en la compasión y la sabiduría.